hacer alguna observación sobre una tarea que habíamos dejado en clases anteriores. Algunos la hicieron bien, pero otros tenían para unas fallas. Esta era la tarea de calcular los caudales de diseño para unos periodos de retorno dados usando las diferentes distribuciones de probabilidad. La vida útil de la obra se consideraba en 50 años y se asumía un riesgo del 25%. Con eso habría que calcular el caudal diseño con estas probabilidades y los intervalos de confianza para un alfa del 5%. Y otro era usar solamente la distribución log normal para calcular los caudales de diseño para diferentes periodos de retorno de 5 a 100 años. Son los datos que daba la estación del IDEAM y trabajamos pues en este caso con el valor anual. Y la idea era hacer unas curvas como estas. Aquí por aclarar, cuando hablábamos de este ángulo, perdón, de este valor alfa de 5%, entonces el significado de eso es, cuando se habla del 5%, eso le corresponde a una probabilidad acumulada del 95% y los límites de confianza al 90%. Si usamos probabilidad del 95%, nos da un factor de frecuencia de 1,645. Algunos habían calculado esto con alfa de 2,5%, entonces les daba otro valor, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que el nivel de confianza, que por en este caso se denomina beta, en este caso es el 90%. ¿Sí? Cuando hablamos del nivel de confianza, en el caso 90%, y alfa es el nivel de significancia. Entonces, si nos dan alfa el nivel de significancia, simplemente a 1 le restamos el nivel de significancia, con eso calculamos el factor de frecuencia. Este beta y este alfa se suelen relacionar con esta expresión, que es 1 menos alfa, pero 1 menos beta sobre 2. ¿Sí? Por ejemplo, si beta, que es el nivel de confianza, es del 90%, entonces sería 1 menos 0.9 dividido 12, me da un nivel de significancia de 0.05. Entonces, como el problema ya nos da alfa 0.05, simplemente era restarle 1 menos 0.05 y con eso buscábamos en la tabla el factor de frecuencia. Si el nivel de confianza es del 95%, calculamos alfa, entonces alfa será 1 menos 0.95 dividido 2, eso me da 0.025. Y el factor de frecuencia, si lo buscamos en la tabla, nos da 1,96. Algunos lo habían hecho con 1,96, pero en este caso estaba mal porque el nivel de significancia ya estaba dado, que era 0.05. Era para hacer esa observación. Otra observación es cuando se calcula el periodo de retorno, nos dan esta expresión que es el riesgo. ¿Sí? Entonces nos da el riesgo de 25% y n, que era la vida útil de 50 años. Si uno despeja el periodo de retorno de esta ecuación, eso da como 174.3 años. ¿Sí? Algunos, no sé, han hecho varios grupos, no sé cómo reemplazaron, les da un valor como de 92 años, verificarán ese valor. Entonces hay que reemplazarlo es en esta ecuación. Otro que tenía, voy a buscarlo por aquí, les daba las curvas al contrario, ¿no?
por aquí me enviaron un trabajo que les da las curvas al contrario, ¿sí? O sea, a medida que se incrementa el periodo de retorno, el caudal disminuye, ¿no? No siempre al contrario, a mayores periodos de retorno, mayor debe ser el caudal. Y resulta que aquí, en esta tarea, tomaron un Z negativo, o un factor de frecuencia negativo de la distribución normal. No recuerden que la distribución normal, pues, digamos que tenemos algo así. Entonces recuerden que el periodo de retorno se define es con la probabilidad de excedencia, ¿no? Entonces se define con la probabilidad de excedencia y este es el Z que se necesita, ¿sí? Z o el Z sub t o Z sub i. Entonces Z sub i corresponde a la probabilidad de excedencia, que sería la cola, ¿sí? Entonces el valor de ZI siempre va a ser, en este caso, positivo. El problema es que cuando ustedes usan esta ecuación o esta función del Excel, que es distribución.norm.stand, uno le da la probabilidad y él automáticamente le calcula la distribución, perdón, el factor de frecuencia. Pero hay que saberlo interpretar, ¿no? Esta función del Excel, por general, calcula el valor de factor de frecuencia para una probabilidad de un valor menor, ¿sí? Entonces por eso da negativo. O sea que el de la probabilidad está calculando la cola del lado inferior, ¿sí? Entonces, para que calcule la cola del lado superior, hay que restarle 1 menos 0.0054, que es este valor, para que nos dé este mismo valor positivo. Entonces, si lo toma negativo, por eso les dio las curvas al contrario, ¿sí? Entonces, hay que saber interpretar esta función de la distribución normal estándar que da el Excel. Esta es buena, pero si uno no la usa adecuadamente, pues le da el resultado mal. Entonces, esto era como los errores más frecuentes que tenían en esa tarea. Entonces, por aquí ya había hecho el ejercicio. Simplemente era con la distribución normal calcular todos los parámetros que se necesitan, ¿no? Empezando desde la vida útil, el riesgo. Con eso calculábamos el periodo de retorno, el inverso, que era la probabilidad. No sé, algunos estudiantes aproximaron esta probabilidad a 0.01, que estaba que estaba mal aproximado, y les daba un valor un poco diferente. Está el factor de frecuencia. Aquí usamos una forma, es calcular este factor de frecuencia, multiplicarlo por -1 para que nos dé positivo, pero hay que saberlo interpretar. El caudal medio, pues que lo tomábamos de... Acá tenemos los datos, simplemente sacar la media, ¿no? O sacar el promedio de estos datos y me da la media. El Excel pues le saca automáticamente la desviación estándar y le saca los otros valores, ¿no? El coeficiente de variación. Entonces, teniendo esos valores, uno los organiza y los coloca acá. Entonces, la desviación estándar, coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría, el K sub t, que en este caso para la distribución normal pues es el mismo Z sub t, ¿no? Y con eso calculábamos el caudal, que la ecuación pues siempre es la media del caudal de los datos medidos más el factor de frecuencia por la desviación estándar, ¿no?
Esa es la ecuación básica y con eso se calcula. Y los intervalos de confianza, pues usamos las expresiones respectivas. Aquí lo único que había que tener en cuenta es el alfa, ¿no? Entonces, el alfa .05, si uno le mete, si uno lo introduce al Excel el .05, para que le calcule el factor de frecuencia, pues le da negativo, ¿sí? Entonces hay que restarle 1 menos el factor, menos alfa, sería .95, y con eso calcula el factor de frecuencia de la distribución normal, 1,645. Nos daba para este caso. Y usamos la ecuación, pues, respectiva para sumar o restarle a la media el intervalo de confianza. Entonces tenemos un caudal y los dos intervalos de confianza. De este modo se repite para cada una de las distribuciones restantes, y tenemos pues los caudales y los intervalos de confianza. Será el punto A. Y el punto B simplemente era usar esta misma, si ya se tenía esta misma columna de la distribución log normal, usar esa misma, simplemente era cambiarle aquí el periodo de retorno, ¿no? Le cambiamos el periodo de retorno, copiábamos el mismo cálculo de 5 a 100 años y automáticamente pues nos genera los caudales de diseño con sus intervalos de confianza. Y al graficar debe dar una curva de este tipo, ¿no? Entonces, el caudal de diseño Profe, que ¿y usted está ya subió las notas, disculpe, de ese trabajo? Sí, yo las subí al CODES. Ah, Ahí las gracias. miran. Entonces, aquí está nuestro caudal de diseño y los intervalos de confianza por encima y por debajo, ¿sí? Esta es la curva que se pedía que se calcule. Algunos grupos hicieron bien el trabajo, otros tenían por ahí algunas irregularidades en lo que les decía, ¿no? Que tomaron el alfa diferente, tomaron el periodo de retorno diferente, les dio mal, y los otros que los que usaron Excel, usaron esta distribución normal pero con signo negativo. Ahí al correo les envié esta tabla y los que quieran verificar los valores para que revisen la tarea. Listo, chicos, ya hemos terminado la unidad de evapotranspiración. Vamos a mirar otra unidad que es también fundamental dentro de cálculos hidrológicos, que es lo de la infiltración. Entonces vamos a mirar algunos conceptos de la infiltración y por ahí vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Entonces, de esta unidad vamos a mirar algunas definiciones básicas, lo que es perfiles de humedad, factores que afectan la capacidad de infiltración, componente de la infiltración, flujo subsuperficial y algo del agua subterránea. En términos generales, pues la infiltración es un proceso de gran importancia económica vista por el ingeniero como proceso de pérdida y por el agricultor como una ganancia. Entonces, dependiendo del objetivo, pues requiere su importancia, ¿no? El análisis de la infiltración en el ciclo hidrológico es de importancia básica en la relación entre la precipitación y el escurrimiento. A continuación se introducen los conceptos que la definen, los factores que afectan, los métodos que se usan para medirla y el cálculo de dicha componente. Aquí en esta figura podemos observar que si uno en el suelo pues
le coloca una lámina de agua sobre el suelo. El agua trata de infiltrarse en el suelo, ¿sí? Entonces aquí se observa que en cierta manera pues el flujo de agua se transmite hacia el suelo, ¿sí? Ese es el concepto, digamos, básico de la infiltración. Entonces, es el proceso por el cual el agua penetra por la superficie del suelo y llega hasta sus capas inferiores, producto de la acción de las fuerzas gravitacionales y capilares. Entonces, dependiendo del objetivo del proyecto, pues la podemos considerar como una pérdida o una ganancia, este proceso de infiltración. Desde el punto de vista de diseño de obras hidráulicas, es sumamente importante conocer la infiltración, porque a partir de la infiltración podemos calcular lo que más nos interesa, que es la escorrentía superficial. Entonces están relacionadas con la cantidad de agua que fluye sobre la superficie, que es por lo general la que nos interesa. Esta infiltración pues debe ser importancia, por ejemplo, en la agricultura, que se hacen estudios pues más detallados, o para agua subterránea. Pero para nosotros, por lo general, manejamos más el agua superficial. La incluimos porque eso nos permite calcular ese caudal de agua superficial. Vamos a ver algunas definiciones básicas que se utilizan en este tema. Uno es la percolación. Entonces siempre se habla de este término: movimiento del agua dentro del suelo. La infiltración y la percolación están íntimamente relacionados. La infiltración no puede continuar sino cuando tiene lugar la percolación. Prácticamente esta percolación, pues el movimiento hacia abajo del agua en el suelo, dentro del suelo. O sea, el flujo subsuperficial o interflujo es el desplazamiento del agua por debajo de la superficie del terreno. El concepto de transmisión ocurre cuando la acción de la gravedad supera a la de la capacidad, a la de la capilaridad, y obliga al agua a deslizarse verticalmente hasta encontrar una capa impermeable. Y la circulación se presenta cuando el agua se acumula en el subsuelo debido a la presencia de una capa impermeable y empieza a circular por la acción de la gravedad, obedeciendo las leyes del escurrimiento subterráneo. Bueno, esto pues más adelante vamos a ir aclarando más específicamente estos términos. La infiltración juega un papel de primer orden en la relación de lluvia-escurrimiento. Por lo tanto, los programas de diseño y predicción asociados a la dimensión y operación de obras hidráulicas. Entonces, vamos a estudiar la infiltración porque a partir de la infiltración podemos determinar lo que es el escurrimiento, que es la variable que por lo general nos interesa. Entonces, en términos gráficos, tenemos la precipitación que está cayendo sobre una determinada área. Parte de esta precipitación pues se infiltra al suelo. Una vez infiltrada pues se mueve ya sea por percolación hacia abajo o generando un flujo subsuperficial. Entonces parte del agua se puede mover horizontalmente o siguiendo la topografía hasta otra vez volver a salir a la superficie. Y lo otro es la escorrentía superficial, que es el agua que escurre directamente sobre la superficie, ¿no? Porque esta escorrentía superficial es la que nos interesa para diseñar la mayor parte de las obras hidráulicas. A ver cuánto caudal genera una lluvia en un punto determinado. Y el agua que por percolación llega a las capas inferiores
forma lo que es el agua subterránea, ¿no? Que también se conoce como caudal base, que alimenta por lo general a las corrientes de agua. Entonces se dan cuenta que la escorrentía superficial dependerá también del agua que se infiltra, ¿sí? O sea, la precipitación prácticamente se le resta toda el agua que se infiltra, y eso nos permite calcular de alguna manera la escorrentía superficial. Hay muchos factores que afectan pues la infiltración, ¿no? Esto lo que hace es afectar en mayor o menor cantidad el agua que se infiltra en el suelo. Entonces están las condiciones de la superficie, es importante. Está la compacidad, tipos de superficie, cobertura vegetal, pendiente de la superficie, áreas urbanizadas, afloramientos rocosos. Con eso me da una característica de la superficie que afecta el tipo de infiltración. Si nosotros impermeabilizamos una superficie, pues la infiltración prácticamente será cero, ¿no? Están las características del suelo, que es la textura del suelo, el tamaño de los poros, calor específico, acción del hombre y de los animales, las condiciones ambientales, como la humedad inicial y temperatura del suelo, características del fluido que se infiltra. Entonces también afecta la infiltración, como la turbidez del agua, contenido de sales, incluso la temperatura del fluido, ¿no? En este caso sería el agua. Vamos a verlas rápidamente, cada una de estas factores. Entonces las condiciones de superficie, la compacidad, ¿no? Esto significa que el suelo se compacta por diferentes motivos, ¿no? Al compactarse disminuye la infiltración. Los campos cultivados que soportan el paso de tractores, maquinaria agrícola, porque al se compactan y tienen menos infiltración. Lo mismo sucede con los campos de pastoreo, donde el suelo pues es pisado por los animales y van compactando el suelo. Entonces se refiere a la compactación del suelo. Entre más compacto, menor es la infiltración. Los tipos de superficie, por ejemplo, las superficies desnudas, o sea que no tienen vegetación, tienen baja infiltración porque el suelo se halla expuesto al choque directo de las gotas de lluvia, lo que puede dar lugar a una compactación del mismo suelo. Los agregados de partículas son divididos por el agua, que arrastra de este modo elementos más finos con mayor posibilidad de penetrar hacia el interior y obturar los poros y grietas, impidiendo retardando la infiltración. Entonces, si el suelo tiene, por ejemplo, muchas grietas en la superficie, se aumenta la infiltración. La cobertura vegetal también tiene un efecto importante. Este aumenta la capacidad de infiltración, ¿no? Porque el agua se retiene pues como una esponja en la superficie y hace que se vaya infiltrando en una mayor cantidad. La pendiente de la superficie con esto influye es porque el agua que cae en una superficie con mucha pendiente pues tiende a moverse más rápido y la infiltración es menor. Si la pendiente es muy suave o baja, el agua se retiene más en la superficie, lo cual ayuda a la infiltración. O sea, mayor pendiente, menor infiltración, y a menor pendiente, mayor infiltración. Las áreas urbanizadas también afectan la infiltración.
ya que en las áreas urbanizadas por lo general se impermeabiliza más el área o la superficie. En áreas urbanizadas que son asfaltadas o pavimentadas reducen la infiltración. Esto es similar al siguiente, que es los afloramientos rocosos. Entonces, en zonas con afloramientos rocosos que no tengan formación de suelo o muy poco suelo, la filtración también disminuye, ¿no? Ya que las rocas pues permiten una infiltración muy baja o una cantidad de agua infiltrada muy poca. Respecto a las características del suelo, está la textura. Esta textura influye en la estabilidad de la estructura, tanto sea menor o mayor la proporción de materiales finos que contenga este suelo. Un suelo con gran cantidad de limos y arcillas está expuesto a la disgregación y arrastre de estos materiales por el agua, con el consiguiente llenado de poros más profundos. Por lo general, los materiales que componen el suelo más finos se vuelven más impermeables. Si son más gruesos, como una arena, pues hay mayor infiltración. Está el tamaño de los poros del suelo. En estas gráficas se observa pues, la diferencia, ¿no? Entonces, si es una arena o una grava, el tamaño de los poros entre partículas pues grande permite mayor paso del agua. La infiltración a medida que el tamaño de los poros se reduce, como en un limo, se restringe el paso del agua a través de los poros. Y si ya es muy fino, como una arcilla, pues prácticamente se puede considerar como impermeable, no permiten el paso del agua en la estructura del suelo. Está el calor específico, que también influye sobre la infiltración, ya que afecta pues la temperatura del fluido, ¿no? Cambiando la viscosidad y haciendo que se retarde o se acelere la infiltración. Y también hay acción del hombre y de los animales sobre el suelo, lo cual afecta la infiltración. Entonces, cuando el hombre modifica las superficies de la tierra, por ejemplo en zonas urbanas, está afectando el proceso de infiltración. Paso de vehículos, el pisoteo de los animales. Esto contribuye a que se compacte el suelo y eso disminuye la infiltración o se impermeabilice el suelo, lo cual también disminuye la infiltración. Están las condiciones ambientales. Entonces la humedad inicial de un suelo también influye en la infiltración. Entonces no es lo mismo que llueva, por ejemplo, en un suelo seco. Inicialmente permite mayor infiltración que si ya ha habido lluvias en días anteriores, lo cual el suelo pues ya está húmedo y permite menos infiltración. Y la temperatura del suelo pues que afecta también la infiltración, afectando la temperatura del agua que se infiltra. Y las características pues del fluido que se infiltra, ¿no? Entonces la turbidez, si el agua está contaminada, también puede retardar, digamos, procesos de infiltración. Si tiene contenidos de algo otras sustancias como sales.
por lo general forma flóculos o coloides que retardan la infiltración en el suelo. Y en términos generales, pues la temperatura del agua, como ya les decía, afecta la viscosidad y en consecuencia pues la facilidad que tiene esta agua para penetrar el suelo. Hay un término que se usa bastante o frecuentemente, que es la capacidad de infiltración, y ya es la manera de cuantificar la infiltración. Entonces, esta es la cantidad máxima de agua que puede absorber un suelo en determinadas condiciones. Es variable con el tiempo en función de la humedad del suelo, el material que lo conforma y la mayor o menor compactación que tenga el mismo. Como he dicho, los factores que vimos anteriormente se aplican a la capacidad de infiltración. La capacidad de infiltración disminuye hasta alcanzar un valor casi constante a medida que la precipitación se prolonga, y es entonces cuando empieza el escurrimiento. La lluvia que es superior a la capacidad de infiltración se denomina lluvia neta o lluvia eficaz, porque a esta lluvia neta eficaz o lluvia efectiva es la lluvia que nos interesa como ingenieros civiles para diseñar las obras hidráulicas. Por lo general se han establecido algunas leyes para determinar cómo varía la capacidad de infiltración con el tiempo. La más común es esta ecuación de Horton. Hay más modelos, ¿no? Más modelos matemáticos, pero esta es la ecuación de Horton, que es la más común en estos procesos de infiltración. Entonces está F, que es la capacidad de infiltración en un tiempo determinado. Se da por K en unidades de intensidad, ¿no? En milímetros hora. Está F sub 0, que es la capacidad de infiltración inicial, también en las mismas unidades. F sub C, capacidad de infiltración de equilibrio o capacidad de infiltración del suelo, que por lo general es la que nos suele interesar. T en esta ecuación, que es el tiempo en horas, y K, que es una constante que representa la tasa de crecimiento de esta capacidad de infiltración. Entonces, si uno mide la infiltración en el suelo, se comporta de este estilo. Entonces, empezamos con un F sub 0, y a medida que va pasando el tiempo, la infiltración pues va teniendo este comportamiento. Por ejemplo, hasta llegar a un valor de F sub C, que ya las variaciones del agua que se infiltra con respecto al tiempo son muy pequeñas, y se considera que ese valor FC pues es, digamos, el valor mínimo de infiltración. Esta curva suele obedecer pues algunos modelos que se han propuesto, que se le puede adaptar la curva de Horton. Entonces lo que uno hace es medir consigue algunos puntos en medio, y con esos puntos determina las constantes de la ecuación de Horton. La variación de la capacidad de infiltración, por cada se clasifica en dos categorías, tienen que ver con el espacio y el tiempo. Variaciones en áreas geográficas debido a las condiciones físicas del suelo, y variaciones a través del tiempo en una superficie limitada. Entonces, en esta se incluyen lo que es variaciones anuales debido a la acción de los animales, deforestación y otros. Están las variaciones anuales debido a las diferencias de grado de humedad del suelo, estado de desarrollo de la vegetación, temperatura y otros. Y variaciones a lo largo de la misma precipitación o dentro del mismo aguacero, ¿no?
Entonces, en esta gráfica podemos mirar cómo puede variar la infiltración en relación con la intensidad, ¿sí? Aquí estas líneas continuas formando rectángulos nos indica la intensidad de la lluvia, ¿sí? Aquí tenemos estos tiempos, estos rectángulos me indican la intensidad. Esta agua o estas zonas que se ven rayadas me indica el agua que se infiltró. Entonces aquí, por ejemplo, en el primer intervalo de tiempo llovió más que lo que se infiltró. Entonces vamos a ver más en detalle esta figurita, ¿sí? Entonces iniciamos con, pues en el tiempo cero, iniciarse la lluvia, tiempo cero, el suelo tiene una capacidad de infiltración F sub 0, ¿sí? Entonces aquí iniciamos con F sub 0, entre T sub 0 y T sub 1, la lluvia ahí es mayor que la infiltración F, el suelo absorbe agua, lluvia a su mayor capacidad y disminuye con el tiempo según la ley propuesta por Horton. Esta ley propuesta por Horton es aplicable solamente si la intensidad de la lluvia es mayor que la capacidad de infiltración, si no, no es aplicable. O sea, aquí disminuye, hay una disminución, a este tramo le podríamos aplicar la ley de Horton. En el segundo tramo, que es entre T1 y T2, se dan cuenta que la infiltración es mayor que la intensidad de la lluvia. Prácticamente todo lo que llueve se infiltra. Entonces toda la lluvia que cae en el periodo se infiltra. La variación de la capacidad de infiltración en función del tiempo no puede expresarse matemáticamente. Entonces, cuando sucede esta situación no podemos explicar matemáticamente su comportamiento, ya que es pues, bastante complejo. Entre T2 y T3, en este campo, observan que no llovió nada, o sea, la intensidad de precipitación es cero, pero como había de todos modos humedad antecedente, se conserva la curva de infiltración aumentando, ¿sí? Entonces aquí se ve es el efecto de la humedad del suelo sobre la infiltración. Entonces, como disminuyó la lluvia, entonces permite más infiltración, entonces aumenta un poco. Entonces no hay lluvia y la capacidad de infiltración aumenta de una manera aleatoria, ¿no? o errática. Entonces tampoco podemos establecer un modelo matemático para ello. Entre T3 y T4, que es esta última intervalo, nuevamente la infiltración, la intensidad vuelve a ser mayor que la capacidad de infiltración y la curva sigue un modelo matemático que se le puede adaptar como el modelo Horton. Se presenta condición similar que entre T sub 0 y T sub 1 y la ecuación de Horton se puede aplicar nuevamente, reemplazando T por T menos T3 y F sub 0 como F3, ¿no? O sea, partimos de como si T3 fuera el inicio y el F sub 0 en la ecuación se nos convierte en F3 y podemos aplicar la ecuación hasta el final. Entonces, de esa manera es como se comporta la infiltración cuando hay un periodo de lluvia y cuando no hay periodos de lluvia. La infiltración por lo general está compuesta de lo que se conoce como humedad del suelo, el flujo subsuperficial y el agua subterránea. Entonces la humedad del suelo
es el agua que se infiltra por la superficie del terreno y antes de alcanzar el nivel freático es removida del suelo por las plantas o la evaporación. Entonces no alcanza a llegar al agua subterránea. Se mueve dentro del medio poroso en dos direcciones principales. Una que es la vertical, hasta cuando encuentra una capa impermeable o un depósito de agua subterránea. Y en forma paralela a la superficie, muy cerca de ella, en forma subsuperficial, muy cercana y por debajo de la superficie. Esta humedad del suelo se puede observar aquí en esta figura y se pueden observar las diferentes tipos de agua que hay y diferentes zonas. Entonces hay una zona que se llama zona de aireación, está la zona capilar y la zona de agua subterránea. En la zona de agua subterránea pues es que todos los poros están completamente llenos. La zona capilar es el agua, conforma el agua capilar que asciende por capilaridad desde el nivel freático hacia arriba, ¿sí? Entonces, si recuerdan de mecánica de fluidos, si uno introduce un pequeño tubo dentro del agua, el agua asciende por ese pequeño tubo. Los espacios que hay entre partículas generan pequeños tubos, ¿sí? Entonces cumple el proceso de capilaridad o el fenómeno de capilaridad en el cual asciende el agua, ¿sí? Hasta cierta zona. Esta se llama zona capilar y la parte superior que es la zona de aireación. Entonces, si tenemos una partícula de suelo, hay un agua que se llama agua higroscópica, que es el agua que se pega a la pared o a la superficie del suelo, y hay agua pues dentro de los espacios o de los poros. En términos generales, estos son como el tipo de zonas y el agua que se encuentra dentro del suelo. Entonces esta se refiere a esta humedad se refiere pues a estos tipos de agua que hay. Entonces está la humedad gravitacional, que es el agua que se mueve verticalmente desde la superficie del terreno hasta la zona saturada, permanece en el suelo un tiempo relativamente corto. Esta agua gravitacional pues pasa al agua subterránea. Está la humedad capilar, que es el agua que asciende por capilaridad por los poros del suelo. Es un agua aprovechable por las plantas. Entonces esta agua capilar que asciende desde el nivel freático es por lo general el agua que es útil para las plantas o que está disponible para las plantas. La humedad higroscópica es el agua que se adhiere directamente a la superficie de las partículas del suelo formando una película delgada y que no es aprovechable. Entonces esa pequeña película que se genera alrededor de las partículas no la pueden extraer, ni siquiera las raíces de las plantas pueden separarla de la partícula. Hay otros conceptos que por acá se llaman índices de humedad del suelo, que se suelen usar comúnmente. Uno es el punto de Marchitez. Esto está más relacionado pues con el crecimiento de las plantas, ¿no? Es el contenido de humedad en la cual se presenta marchitez permanente de las plantas y depende del tipo de planta, edad, sistema radicular, clima y volumen de suelo. Bueno, esta es la humedad en el cual una planta, así se le agregue más agua, ya no vuelve a crecer. Pues el punto Marchitez ya es la muerte permanente o la humedad en la cual la planta se muere. Está la capacidad de campo, la capacidad del suelo para almacenar agua en forma capilar y pelicular. Y estas dos pues se satisfacen completamente. De hecho sería
la máxima capacidad que tiene el suelo para almacenar agua. Está el coeficiente higroscópico, esa altura máxima del agua que una muestra inicialmente seca absorbe cuando se pone en contacto con la atmósfera al 50% de humedad relativa y a una temperatura de 25%. Entonces uno coloca una muestra de suelo seca en estas condiciones y luego mide el agua que se absorbió, eso nos da el coeficiente higroscópico. Y el déficit de humedad se inicia cuando el agua comienza a disminuir hasta que el agua capilar e higroscópica es menor que la capacidad de campo. Entonces la capacidad de campo pues ya estaría determinada cuando disminuye, empieza lo que se conoce como déficit de humedad. Esto es lo referente a la humedad del suelo, ¿no? El segundo componente de la infiltración, que es el flujo subsuperficial. Entonces, este es cualquier flujo que se produce por debajo de la superficie del terreno, que puede contribuir al interflujo, al flujo base o a la percolación profunda. O también es el desplazamiento del agua por debajo de la superficie del terreno. O también es aquel que luego de infiltrarse una determinada cantidad en el perfil del suelo se manifiesta escurriendo en la primera capa del suelo. Y en algunos casos vuelve a aparecer en superficie, sumándose a la superficial, ¿no? Entonces aquí pueden ver en la gráfica parte del agua que se infiltra y se mueve, digamos, paralelo a la superficie, lo que se conoce como flujo subsuperficial. Y dependiendo pues las condiciones del terreno, este flujo subsuperficial puede volver a salir a la superficie y se une al flujo superficial. Este es como una ampliación o un zoom. Son pequeños canales que hay en el suelo por los cuales se mueve el agua, ¿sí? Que por general tienden a moverse en forma paralela a la superficie. A veces horizontal o a veces vertical, pero moviéndose pues en dirección de la superficie. Entonces, los pequeños canales que hay en el suelo son los que me generan el flujo subsuperficial. Y lo que es el agua subterránea, prácticamente es todo el agua que está por debajo del nivel freático. Entonces, en el agua subterránea prácticamente todos los poros del agua están completamente llenos de agua. Pues aquí en esta gráfica se observan pues, las componentes, ¿no? Entonces, aquí está la lluvia. Lo primero que hay es flujo superficial, que es el que escurre por encima de la superficie. Después se infiltra algo de agua y genera el flujo subsuperficial. Parte de esa agua, pues, por percolación profunda llega a los depósitos subterráneos. Y del agua subterránea, pues también se mueve hacia las partes bajas, porque va alimentando las corrientes de agua, ¿no? Entonces, esta agua subterránea, por lo general, es la que alimenta los ríos. El agua subterránea, pues, es un aporte, lo que hace que el río en tiempo seco, o sea, cuando no llueve, pues tenga agua, ¿sí? Entonces el agua subterránea es el que le aporta el agua en tiempo seco a los ríos. El nivel freático es prácticamente el límite superior de la zona de saturación. Entonces aquí vemos en la gráfica la zona de saturación, pues la que está llena de agua. Sobre esa zona de saturación se genera prácticamente una superficie, que también es conocida como tabla de aguas, ¿no? Entonces aquí observamos
en esta ampliación, que todos los poros de agua están llenos, o los espacios entre partículas están llenos de agua. Eso me forma toda la zona de agua subterránea, o zona de saturación. Y la zona de aireación, pues estos poros, algunos tienen agua, otros no, otros están compuestos por aire, por vapor de agua, que sería la zona de aireación. Este nivel freático es sumamente importante cuando se hace exploración para sacar agua subterránea a través de pozos. Entonces lo que se hace es identificar por lo general el nivel freático, y hacia abajo pues se considera que hay un abastecimiento de agua hacia el pozo y se puede bombear. Los factores que influyen pues en el agua subterránea: la naturaleza de los materiales superficiales, que influyen mucho en la velocidad del movimiento del agua subterránea y en la cantidad de agua subterránea que puede almacenarse. Los factores importantes son como la porosidad y la permeabilidad. Pues la porosidad, por lo general, si recuerdan de mecánica de suelos, pues hay aire contenido dentro de una muestra de suelo, y esa relación pues nos da la porosidad. Y la permeabilidad pues sería la capacidad o la propiedad que tienen los suelos para permitir el paso, ¿no? Aunque un suelo muy poroso no quiere decir que sea permeable, ¿no? Puede ser que los poros no estén interconectados, entonces puede ser muy poroso pero no necesariamente permeable. Entonces la circulación de las aguas subterráneas, la energía que hace que se muevan estas aguas subterráneas por general es la fuerza de la gravedad, ¿no? En respuesta a esta gravedad, el agua se mueve desde áreas donde el nivel freático es elevado a zonas donde es más bajo. Por lo tanto, el agua tiende hacia un cauce de corriente, a un lago manantial que esté en la parte inferior, ¿no? Y las trayectorias pues, del agua subterránea pues, son variadas, ¿no? Pueden ser una línea recta o tomar caminos curvos y largos, ¿sí? Entonces, como tenemos el nivel freático, el agua pues se mueve de niveles freáticos más altos a niveles freáticos más bajos, y por lo general busca las partes más bajas, que puede ser una corriente o un lago, ¿no? Entonces siempre hay movimiento de agua subterránea pues dentro de la tierra. Dentro de esta agua subterránea hay algunas formaciones, ¿no?, particulares. Por ejemplo, algo que se llama los acluidos, que es un tipo de formación capaz de almacenar agua pero no de transmitirla. O sea, son como islas, ya que es porosa pero no permeable, ¿no? Entonces es porosa, almacena agua pero no la puede transmitir. Por lo general son depósitos estáticos de agua dentro del suelo. Entonces por medio de un pozo podríamos sacar esa agua de un acluido, ¿no? Por general son lentes, digamos, son lentes de agua que hay dentro del suelo. Por ejemplo, en Bogotá, en la sabana de Bogotá, es muy común encontrar lentes, porque es un suelo arcilloso pero tiene lentes arenosos, y en esos lentes arenosos se suele almacenar grandes cantidades de agua, y la suelen sacar por medio pues de pozos, ¿no? Por ejemplo, si se perfora un pozo por encima del nivel freático, prácticamente pues no sale nada de agua, no produce nada de agua.
Entonces la forma de extraer agua subterránea por lo general son pozos perforados, ¿no? En esta parte miramos diferentes pozos a diferentes profundidades. Con su nivel freático, ¿no? Entonces siempre deben estar por debajo del nivel freático el extremo de la perforación para que pueda bombearse agua. Si un pozo de estos se pone en funcionamiento, el nivel freático varía, ¿sí? O sea, este nivel freático que prácticamente, digamos, tiene una forma horizontal, si se bombea, digamos, este pozo en medio, el nivel freático cambia drásticamente, ¿sí? O sea, aquí se forma un cono de depresión al sacar el agua, ¿sí? Por este pozo más profundo. Entonces se dan cuenta que si no se bombea agua en el pozo, los dos pozos menos profundos se puede sacar agua, pero si se bombea agua del pozo principal, los pozos menos profundos se secan. Entonces, esto es importante cuando se estudian aguas subterráneas, debido a que un pozo que realice alguien puede secar o afectar a los vecinos, ¿sí? Incluso se presentan pues demandas por esta afectación. Y este pues es un pozo artesanal, como los miramos por ahí, que se saca el agua en un balde. Son pozos poco profundos donde el nivel freático es alto, entonces se perfora hasta cierta profundidad y se puede sacar el agua pues fácilmente o manualmente. Hay otro tipo de pozos, por ejemplo se conocen como pozos artesianos. Es cuando el agua dentro del suelo está confinada entre dos capas impermeables. Mejor dicho, forma una especie de conducto. Entonces, por ejemplo, tenemos un área de recarga, esta parte azul sería el agua, y tiene capas impermeables arriba y abajo. O sea, solo se mueve en esta dirección, y se conoce como un pozo artesiano. Si uno perfora un pozo en alguna parte, el agua tiende a subir hasta la superficie piezométrica. La superficie piezométrica es, digamos, es como el nivel de agua donde está en contacto con el aire. Pues es una línea imaginaria, pero hasta allí trataría de subir el agua si se perfora algún pozo. Bueno, dicho, no se necesita un bombeo para que sacar el agua del suelo, sino que sale por acción de la presión. Es lo que se conoce como un pozo artesiano, ¿no? Que fluye automáticamente o espontáneamente el agua del suelo, pero es porque se da esta condición. Es como tener un tanque, ¿no? Es como tener un tanque elevado en la montaña, el cual suministra agua a las partes bajas. Listo, esos son como los conceptos generales. Vamos a mirar cómo se mide la infiltración. Entonces hay algunas maneras de medir la infiltración empleando algunos dispositivos, ¿no? Están lo que se conocen como infiltrómetros, los lisímetros o parcelas de ensayo, que se utilizan para medir la infiltración. Los infiltrómetros por general se usan en pequeñas áreas o cuencas experimentales. Cuando hay gran variación en los suelos o en la vegetación, el área se divide pues, en pequeñas áreas uniformes y en cada una de ellas se realiza una medición, ¿no? O sea, se hacen varias mediciones en un área para establecer pues, la infiltración de dicha área. Por ejemplo, estos infiltrómetros
Suelen ser unos cilindros que se hincan o se entierran en el suelo, que por ejemplo tienen diámetros de 15 a 20 centímetros, tienen una altura de 40 a 60 centímetros y se entierran entre 30 y 40 centímetros. En términos generales, lo que se hace es agregar agua dentro del cilindro y mirar cuánta agua se va infiltrando. Digamos que este es el concepto general de un infiltrómetro. Aquí agregamos agua y ella se infiltra y medimos cómo cambia esta altura del agua con el tiempo, que eso me daría la capacidad de infiltración. Podemos calcular la capacidad de infiltración con el tiempo. Ya uno de los infiltrómetros más comunes que se utiliza es usando el método de Muntz. Por lo general se utilizan dos cilindros concéntricos, un cilindro A, un cilindro B, los cuales se entierran en el suelo. Por lo general el cilindro interno tiene 20 centímetros, el cilindro externo tiene 40 centímetros. Estos tienen una altura de 15 centímetros y se hincan 7 centímetros en el suelo. Ambos cilindros se les llena de agua, pero se mide la infiltración solamente en el descenso del cilindro interno. Inicialmente se empleaba un solo cilindro para medir la infiltración, pero resulta que en un solo cilindro los contactos del suelo con la pared afectan la infiltración. Entonces aquí se vuelve o se infiltra de manera diferente. Y por eso se investigó y se encontró que la solución es agregarle un cilindro externo. Entonces lo que hace el cilindro externo es suministrar agua también al suelo y uniformizar el agua que se infiltra dentro del cilindro interno. Entonces eso nos permite tomar lecturas un poco más reales. Entonces el infiltrómetro del método de Muntz consiste en un cilindro de 15 centímetros de largo y fijo, aproximadamente de 20 centímetros de diámetro interno, y otro de mayor diámetro de 40. Alrededor del primero constituye una especie de corona protectora. Se llena de agua ambos cilindros, pero la infiltración se mide solamente en el cilindro interno. La medición es menor que la que se obtiene con un solo cilindro y es más concordante con la capacidad real del suelo de infiltración. La construcción de la curva de capacidad de infiltración se realiza llevando en las ordenadas los valores calculados de la velocidad de infiltración por cada milímetros hora, y en el eje de las abscisas los tiempos acumulados, ¿no? Que esta es la curva de la ecuación de Horton, ¿sí? Entonces uno lo que hace es medir infiltración versus tiempo. Entonces uno elige unos tiempos determinados y va midiendo en el cilindro interno los niveles, ¿sí? Los niveles que va descendiendo el agua. Si llega hasta cierto nivel, pues se vuelve a reponer el agua y se vuelve, a partir de esa lectura, a seguir midiendo. Con esta diferencia, como se conoce el área del infiltrómetro interno, se puede convertir volúmenes de agua en milímetros para darlo en forma de intensidad, ¿no? Entonces se da en milímetros por hora. Y ya tenemos una serie de datos medidos con el tiempo. Lo que se hace es graficar, como esta gráfica que aparece aquí. Entonces graficamos la infiltración versus el tiempo, que puede ser en horas o minutos, donde la infiltración siempre es en milímetros hora, y me da una curva de este estilo.
como esta curva pues son datos discretos, entonces usamos estos datos para calcular los parámetros de los modelos matemáticos de la infiltración. Entonces vamos a mirar por aquí un ejemplo. Aquí un ejemplo de aquí tengo unos datos medidos. Entonces tenemos, bueno, vamos a sacar estos datos aparte. Tenemos el tiempo, o sea, los intervalos de tiempo en el cual se midió. Estos son los intervalos de tiempo que se mide pues, el nivel del agua, ¿sí? Y aquí tenemos ya la capacidad de infiltración pues calculada, ¿sí? Entonces este es el incremento, o sea que se midió, digamos, cada 10 minutos. Este es el inicial, cada 10 minutos se va midiendo el nivel y se calcula la capacidad de infiltración. Esta debe ir disminuyendo. Pero para hacer la gráfica lo que se hace es el tiempo acumulado, ¿no? Entonces aquí sacamos este tiempo acumulado. Pongámosle acumulado. Entonces acumulamos el tiempo. O sea que se midió en un tiempo total de 150 minutos. Aquí hacemos una gráfica. Una gráfica para mirar el comportamiento, ¿no? Pongámosle aquí este es medido. Tenemos el tiempo versus la infiltración. Se dan cuenta que estas mediciones me dan esta curva, ¿sí? Los datos por sí solo medidos son difíciles de usar, entonces lo que se hace es calcular o ajustarle a algún modelo matemático. Si se utiliza la ecuación de Horton, se hallan los coeficientes con estos datos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es tenemos la ecuación de Horton, ¿no? Que es la capacidad de infiltración por la capacidad de filtración al final más la diferencia de la filtración inicial menos la final por esta variación que es el exponencial a la menos k por t. Entonces aquí tenemos prácticamente tres parámetros desconocidos que son fc, f sub 0 y k, y tenemos f y el tiempo. Pero podemos ajustar esta ecuación a los datos. Entonces lo que se hace es pasamos este fc para el otro lado, para el lado izquierdo, y hacemos esta diferencia f menos fc igual a f sub 0 menos fc por e a la menos kt. Si le aplicamos algún logaritmo, puede ser base 10 o base n, o base e, perdón. Entonces le aplicamos logaritmo a este término. El logaritmo de este producto pues es la suma de los logaritmos, ¿no? Pues quedará el logaritmo de f0 menos fc más logaritmo de a la menos kt. Aquí por propiedad del logaritmo, este menos kt lo sacamos del exponente y nos quedaría el logaritmo de, pero el logaritmo de es 1, ¿sí?
Entonces se dan cuenta que esto me genera una ecuación de la línea recta, ¿sí? Aquí me generaría una ecuación de la línea recta que, digamos, sea y igual al intersecto menos m por x, ¿no? Que es la ecuación de la línea recta. Entonces, si hacemos esa gráfica, podemos hallar el y-intersecto, que sería b, y b será igual al logaritmo de f sub 0 menos fc. Y le sacamos la pendiente de la curva y ese me da el valor de k. Este método de Horton tiene el inconveniente, es que no conocemos fc, entonces fc nos toca de suponerlo. Entonces fc por lo general es el valor es un valor que ya se convierte en, digamos, aproximadamente constante. Entonces esta línea, si midiéramos más tiempo, tiende a ser una constante. Ese es el valor de fc. Es el método de Horton. Digamos, por este método de los logaritmos tiene la dificultad es que nos toca de hallar gráficamente el valor de fc, que en este caso pues es aproximadamente el último valor, que puede ser, uno podría escoger este último valor como fc, puede ser 11, o si uno considera que se extiende más, se puede lograr, digamos, un valor un poco menor de 11, que puede ser 10. Pero como no conocemos para este resto de tiempo, podemos tomar el último valor. Entonces ya tenemos estos valores. Si aplicamos la ecuación que dedujimos aquí, entonces le sacamos logaritmo a estos valores y hacemos la gráfica. Entonces aquí vamos a ponerle logaritmo natural de f menos fc. Entonces aquí a cada uno de estos f's le podemos restar este último o un valor pues aproximado. Este, como es constante, pues hay que ligarlo ahí, o fijarlo, perdón. Y esto ya me daría los logaritmos de f menos fc. Ahora sí, lo graficamos. El tiempo no tiene logaritmo, ¿no? En la ecuación, como usamos logaritmo neperiano, el t no tiene logaritmo. Pero si usamos logaritmo en base 10, aquí nos queda un factor de logaritmo en base 10. Entonces simplemente hacemos una gráfica de este logaritmo de f menos fc en función del tiempo. Entonces esta constante la ponemos acá y automáticamente se me convierte esto en una línea recta, ¿sí? Entonces la pendiente de esta línea recta en logaritmos nos da el k y nos tenemos que calcular el y-intersecto. Aquí el Excel pues nos da la facilidad de agregarle una correlación, ¿no? Solo podemos hacer por mínimos cuadrados o agregar una línea de tendencia. Damos una línea de tendencia, le decimos que nos indique la ecuación y el R, y ahí obtenemos nuestra ecuación de la línea recta. Entonces si la comparamos con la ecuación que tenemos acá, entonces este m es igual al kt. Entonces el k nos da que es menos 0.034. Sacamos el valor de k igual
a 0.0347 de la ecuación. Y el y-intersecto es este 4, entonces el b es igual a 4.8516. Y como en la ecuación tenemos que este b es igual al logaritmo de fc menos fc, f sub 0 menos fc, despejamos f sub 0 menos fc como el antilogaritmo de b. ¿Sí? Entonces, f sub 0 menos fc es el antilogaritmo o exponencial de este valor. Esto me da 127, ¿sí? Esta diferencia. 127,944. Y ahí obtenemos pues la ecuación, ¿sí? Aquí yo lo había hecho con otro valor, pero cambiémosle el dato, que es 4.8516 igual a 127.9. Listo, entonces aquí reemplazamos en la ecuación pues el valor, ¿sí? Entonces habíamos definido que era 11 por 127.9. Y ya tenemos la ecuación. Ya, bueno, reemplazamos el K, ¿no? El punto 0 nos dio 0.017 por T. Ya tenemos esta ecuación que nos describe la curva, ¿sí? Nos describe la curva teórica, digámoslo así, adaptada a los datos. Ya tenemos esta curva. Para verificarlo podemos usar esta curva, ¿no? Pongámosle f teórico. Entonces tenemos que es igual a 11 más 127.9 por exponencial de menos k, que es este valor, por el tiempo. El tiempo era este. Aquí fijamos el valor de k, que es una constante. Y extendemos el valor. Para verificarlo lo podemos graficar aquí en esta misma curva, el valor teórico. Entonces seleccionamos datos, aquí le vamos a agregar f teórico, le damos los x, que es el tiempo, le damos los y, que es el valor teórico. Entonces, aquí gráficamente nos damos cuenta que pues se ajusta bastante bien, al menos en la parte inferior, ¿no? Acá hay una diferencia un poco grande para valores grandes de la infiltración. De esa manera, con los datos medidos, con estos datos medidos, podemos obtener una ecuación teórica de la capacidad de infiltración, ¿sí? Esto por lo general se suelen hacer curvas para diferentes zonas o diferentes tipos de suelos, ¿no? En la literatura por lo general se encuentran estos coeficientes de f sub 0 y k para diferentes tipos o diferentes condiciones. Por ejemplo, si es un suelo con cobertura, si es un suelo con arena, si son zonas urbanas. Entonces, de esto se hacen estudios. Este es un tema como para una tesis, por ejemplo, para una tesis de pregrado, que
se seleccionan diferentes tipos de suelo, se hacen las mediciones y se le adapta una ecuación de infiltración y uno ya obtiene pues valores valores que podemos usar para hacer cálculos posteriores, ¿no? Ya después no necesitamos volver a medir, sino usamos esta ecuación. Listo, chicos, dejamos por hoy así. En la próxima clase continuamos con este tema de la infiltración. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de este u otro tema.